Uno de los finales más famosos de la historia del cine no fue el que la historia original quiso contar. De hecho, el giro por el que todos recuerdan Soylent Green no existía en la novela original. No estaba planeado. No era el mensaje. Y para su autor, era una traición directa a la advertencia que intentaba dejar. Porque antes de convertirse en un shock cinematográfico, Soylent Green era algo mucho más incómodo. Una historia sin villanos, sin conspiraciones, sin revelaciones espectaculares. Solo matemáticas, demografía y un mundo que colapsa porque simplemente ya no entra más gente. Hollywood no podía vender eso, así que hizo lo que mejor sabe hacer. Simplificó el mensaje, lo convirtió en un thriller y escondió el verdadero final alternativo que habría cambiado por completo el significado de la película. Y un final tan perturbador en lo conceptual que fue descartado sin filmarse y enterrado bajo el giro más famoso del cine de ciencia ficción. Hoy vamos a contar esa historia, la del final alternativo más prohibido de Soylent Green, la traición creativa a su autor, y por qué, mirando nuestro propio presente, ese final rechazado tal vez era el verdadero horror. Número 10. El libro que Hollywood nunca quiso adaptar de verdad. Tal vez tenga que interrogarte. Antes de convertirse en una de las frases más famosas de la historia del cine, Soylent Green fue una novela profundamente incómoda. No por lo que revelaba, sino por lo que no ofrecía. La película está basada, de forma muy libre, en la novela de 1966, Make Room, Make Room, escrita por Harry Harrison. Y ese título ya lo decía todo. No era una metáfora, no era poético, era una advertencia directa. Hagan espacio, y porque ya no queda. En el libro, Harrison no construye un thriller, ni una conspiración, ni un misterio que resolver. Construye un problema matemático, un mundo donde la población crece sin control, los recursos no alcanzan y el colapso no llega de golpe. Llega lentamente, día tras día, fila tras fila. No hay un secreto oculto, no hay una verdad que revelar al final. El horror está a la vista de todos y aún así nadie puede detenerlo. Ese enfoque era el corazón de la historia y fue lo primero que Hollywood decidió eliminar. Número 9. MGM necesitaba un éxito, no una advertencia. Para entender por qué Soylent Green terminó siendo tan distinta a su origen, hay que mirar el contexto del estudio que la produjo. A comienzos de los años 70, MGM atravesaba una de las peores crisis financieras de su historia. Todo el estudio no buscaba una reflexión profunda sobre demografía, urbanismo o sostenibilidad. Buscaba algo mucho más simple, una película que vendiera entradas. Una historia sobre sobrepoblación sin villanos claros, sin clímax impactante y sin una revelación final. Era prácticamente imposible de comercializar. Así que el proyecto fue reconfigurado desde la base. El primer cambio fue simbólico, pero revelador. El título, Make Room, fue descartado. Los ejecutivos temían que sonara a comedia, o que el público no entendiera de qué iba la película. En su lugar eligieron un título mucho más llamativo, Soylent Green. No hablaba de personas, no hablaba de recursos, hablaba de un producto. Desde ese momento, el foco dejó de estar en el sistema y pasó a estar en el misterio. Harry Harrison no tenía control contractual sobre el guión y observó cómo su historia, pensada como una advertencia colectiva, era transformada en un thriller con un secreto impactante al final. El mensaje dejaba de ser incómodo. Y eso, para el estudio, era una ventaja. Número 8. El giro que no existía. Y lo cambió todo. No me presentó nunca. Hay un dato clave que muchas personas desconocen. El giro más famoso de Soylent Green no existe en la novela original. En el libro de Harry Harrison, los alimentos procesados no esconden ningún secreto macabro. No hay canibalismo, no hay conspiración industrial, no hay revelación final.
La comida es exactamente lo que dice ser: soja, lentejas y cualquier cosa que todavía pueda cultivarse en un mundo agotado. Para Harrison, el horror no estaba en qué comían las personas, sino en cuántas eran. Y el planeta no alcanzaba, y no había una solución dramática para eso. Pero Hollywood necesitaba un golpe, un momento que hiciera reaccionar al público, algo que se pudiera resumir en una frase, algo que impactara en tráilers, críticas y conversaciones. Así nació el giro del canibalismo, una decisión que convertía un problema colectivo en la maldad de una corporación. El sistema dejaba de ser el culpable, la matemática dejaba de importar. Ahora había un villano claro y un secreto que denunciar. Para el estudio, eso hacía la historia más vendible. Para Harrison, era una traición directa al sentido de su obra. Número 7. El mundo sofocante que sí respetó el libro. Aunque Hollywood traicionó el mensaje central de la novela, hubo un aspecto que Soylent Green sí heredó con una fidelidad inquietante: la sensación de asfixia. En la película nos muestra un mundo donde la naturaleza es un recuerdo borroso, el calor es constante y la multitud nunca desaparece. No hay silencio, no hay espacio, no hay descanso. Las calles están siempre llenas, los edificios desbordados, y los cuerpos se apilan como si fueran parte del paisaje. En esto, la película sí conecta con el espíritu de Make Room, Make Room. Harry Harrison había investigado durante años el crecimiento poblacional y la gestión de recursos, y describía ciudades donde familias dormían en escaleras, personas ocupaban cualquier rincón vacío, y el espacio dejado por un muerto era reclamado de inmediato por otro cuerpo vivo. La película tradujo esa presión demográfica en imágenes directas y brutales. No hacía falta explicarla, se sentía. El mundo de Soylent Green no colapsa de golpe. Está agotado desde hace tiempo. Y esa normalización del desastre es una de las ideas más perturbadoras que la película sí logró conservar. Número 6. Los scoops, cuando la represión se vuelve rutina. Uno de los elementos más recordados de la película no viene del libro, pero amplifica visualmente su mensaje: los scoop trucks. Esos enormes vehículos policiales que recorren las calles recogiendo personas como si fueran basura. No arrestan, no dialogan, no diferencian. Simplemente levantan cuerpos y los arrojan dentro del camión. La imagen es tan extrema que parece ciencia ficción exagerada. Pero su función narrativa es clara: mostrar cómo un sistema colapsado deja de ver personas y empieza a ver excedentes. En la novela, la violencia es más silenciosa, más burocrática, más cotidiana. En la película, esa presión abstracta se convierte en espectáculo de fuerza. Los scoops son la versión cinematográfica de una idea clave del libro. Cuando los recursos no alcanzan, la dignidad humana es lo primero que se sacrifica. No hay héroes deteniendo el sistema. No hay rebelión masiva. La represión es automática, eficiente y aceptada como parte del día a día. El colapso ya ocurrió. Solo estamos viendo cómo se administra. Número 5. Un protagonista que no es un salvador. En la mayoría de las distopías clásicas, el protagonista es alguien especial. Un elegido, un revolucionario, un símbolo de cambio. Robert Thorne, el detective interpretado por Charlton Heston, no es nada de eso. Es un hombre cansado, cínico, que sobrevive como puede en un mundo que ya da por perdido. No busca cambiar el sistema. No cree que sea posible. Y simplemente hace su trabajo, roba comida cuando puede y soporta el calor interminable. Eso lo acerca mucho más al espíritu del libro que al del thriller tradicional. Thorne no descubre la verdad porque sea brillante o heroico. La descubre porque tropieza con ella. Y cuando finalmente entiende la magnitud del sistema en el que vive, la pregunta no es ¿cómo lo detengo?
la pregunta es mucho más perturbadora. ¿A quién le importa? Ese detalle es clave, porque incluso con el giro del canibalismo, la película deja claro algo inquietante. Saber la verdad no garantiza que algo vaya a cambiar, y esa sensación de inutilidad es heredera directa de la visión original de Harry Harrison. Número 4. Saul Rudd y la memoria de un mundo que ya no existe. En medio de un mundo que solo sabe sobrevivir, Saul Rudd cumple una función esencial. No es un rebelde, no es un científico loco, no es un líder político, es memoria. En la novela original, Saul es un ingeniero retirado, un hombre que recuerda cómo funcionaba el mundo antes del colapso demográfico. Recuerda cuando el agua era accesible, cuando la comida no era racionada, cuando la privacidad existía. En la película su rol se mantiene, pero se vuelve aún más melancólico. Saul no solo recuerda datos, recuerda sensaciones, recuerda árboles, recuerda el olor de la tierra mojada, recuerda un mundo donde la naturaleza no era un mito contado a los jóvenes. Su presencia sirve para algo fundamental: demostrar que el colapso no fue repentino, fue gradual, permitido, normalizado. Saul es el contraste viviente entre lo que fue posible y lo que se aceptó perder. Y cuando él pierde la esperanza, la película deja claro que algo mucho más profundo se ha roto definitivamente. Número 3. La escena más humana que nunca estuvo en el libro. Era un bisoño. Hay una escena en Soylent Green que muchos consideran el momento más emotivo de toda la película. La decisión de Saul Rudd de acudir voluntariamente a un centro de eutanasia estatal. La secuencia es serena, silenciosa, casi bella. Imágenes de un mundo verde desaparecido se proyectan frente a él, acompañadas por música clásica, mientras se despide de la vida. Nada de esto existe en la novela. Fue una creación exclusiva de la película, y sin embargo, es una de las escenas que mejor encapsula la tragedia del mundo que muestra la película. Porque Saul no muere por miedo, muere por agotamiento, no ve futuro, no ve corrección posible, no ve marcha atrás. Y aquí aparece un detalle que vuelve esta escena todavía más perturbadora. El actor que interpretó a Saul, Edward G. Robinson, estaba gravemente enfermo durante el rodaje. Sabía que esa sería su última película. Cuando vemos a Saul despedirse, no estamos viendo solo ficción. Estamos viendo a un hombre diciendo adiós a su carrera y a su vida. Ese peso real atraviesa la escena y le da una dignidad que ningún giro de guión podría fabricar. Es el corazón emocional de la película. Y paradójicamente, no proviene del libro que le dio origen. Número 2. El gran desvío del colapso sistémico al villano único. ¿Estaba igual que ahora? Sí, así estaba. A esta altura, el cambio más importante ya está claro. Soylent Green dejó de ser una historia sobre un sistema imposible y se convirtió en una historia sobre un secreto oculto. En la novela, y no hay una corporación malvada manipulando a la humanidad. El problema es mucho más incómodo. Todos participan, todos consumen, todos dependen del sistema. No hay a quien culpar. Eso era lo verdaderamente aterrador, pero la película elige otro camino. Al introducir el canibalismo como giro central, el horror se concentra en un punto específico. Ahora existe un enemigo, una empresa, un encubrimiento. El colapso deja de ser colectivo y pasa a ser criminal. Esto cambia todo, porque permite al espectador tomar distancia. No somos nosotros, es la corporación, es el sistema corrupto. El mensaje original de Harry Harrison no ofrecía esa comodidad. Decía algo mucho más brutal. No hay villanos, solo consecuencias. Ese desvío es clave para entender por qué el final alternativo más prohibido nunca llegó a la pantalla. Porque no solo cambiaba el final, cambiaba la culpa. Número 1. El final alternativo más prohibido,
la historia sin giro, sin villanos y sin escape. Acudió su cordura. El verdadero final alternativo de Soylent Green no fue una escena descartada, ni un epílogo filmado y eliminado. Fue algo mucho más radical. Fue la historia original contada como su autor la escribió, y como Hollywood nunca se atrevió a mostrarla. En Make Room, no existe un clímax impactante. No hay una verdad escondida que cambie la percepción del mundo en el último minuto. No hay una frase final destinada a quedar en la historia del cine. La novela termina como vivió toda su historia, en silencio, en agotamiento, en pura inevitabilidad. El detective no descubre nada, porque no hay nada que descubrir. La comida no es un secreto. El sistema no es una conspiración. La tragedia no está oculta. Está a la vista. El mundo se acaba no porque alguien lo haya planeado, sino porque nadie pudo detenerlo. Ese era el verdadero mensaje. Un final donde no hay revelación, solo confirmación. Confirmación de que el planeta no puede sostener una población infinita. Confirmación de que el colapso no necesita maldad, solo indiferencia y demora. Ese final era imposible de vender, porque no ofrecía alivio, no ofrecía catarsis, no ofrecía un culpable. Obligaba al espectador a mirarse a sí mismo y aceptar que el problema no estaba allá afuera. Estaba en el modelo completo. Hollywood entendió algo muy claro. Esa versión era demasiado incómoda, demasiado política, demasiado real. Así que fue descartada sin filmarse. En su lugar se creó un giro brillante, perturbador y eterno, y uno que convirtió a Soylent Green en un ícono cultural, pero también uno que suavizó la acusación más dura. El giro del canibalismo no es el horror definitivo, es una distracción. El verdadero final prohibido era uno donde nadie podía decir, yo no tuve la culpa. Cuando el horror no es el giro, sino la lógica, Soylent Green es recordada por una frase, pero su poder real no está en lo que revela, sino en lo que esconde. El libro de Harry Harrison no advertía sobre corporaciones malvadas, advertía sobre matemáticas, sobre lo que ocurre cuando el crecimiento ignora los límites físicos. La película transformó esa advertencia en un shock narrativo que el público pudiera digerir. Y funcionó. El mensaje se volvió famoso, la película sobrevivió, la frase quedó inmortalizada. Pero el precio fue alto. Y porque el final alternativo más prohibido no era más oscuro, era más honesto. No hablaba de comer personas, hablaba de vivir como si el planeta no tuviera fin. Hoy, décadas después, el año que la película imaginó ya pasó. No comemos obleas verdes, pero convivimos con océanos muertos, calor extremo, escasez de recursos y una desigualdad cada vez más normalizada. El giro de Soylent Green envejeció como ficción. Su final original, el que nunca vimos, envejeció como advertencia. Tal vez Hollywood necesitaba un grito final para que el público escuchara. Pero el verdadero horror nunca fue el secreto revelado al final. Fue la idea que no se atrevieron a filmar. Que el colapso no necesita villanos, solo necesita que sigamos adelante como si siempre hubiera lugar para uno más. Ese fue el final alternativo más prohibido. Y sigue siendo el más incómodo de todos.